Hola, bienvenidos a este análisis donde vamos a desentrañar los fascinantes motivos por los que los hábitos financieros de las distintas generaciones chocan de una forma tan espectacular. Vamos a sacar a la luz esas fuerzas económicas ocultas que realmente moldean nuestros comportamientos. A ver, es súper común escuchar acaloradas discusiones sobre cómo maneja el dinero cada grupo de edad, ¿verdad? Tildando a unos de derrochadores empedernidos y a otros de unos tacaños incorregibles. Pero la verdad es que casi nunca nos detenemos a mirar el panorama completo para entender por qué actúan exactamente así. Vamos a entrar de lleno en esto poniendo sobre la mesa dos estereotipos financieros totalmente extremos. Por un lado, tenemos a quien acumula efectivo de forma agresiva en una cuenta de ahorros tradicional para cubrir, digamos, 9 meses enteros de gastos. Y por otro, tenemos a quien decide arriesgar la mitad de su nómina en una criptomoneda súper volátil que, literalmente, tiene la cara de un perro de Internet. A simple vista, estas dos estrategias parecen tan contradictorias que resultan casi incomprensibles la una para la otra. Parecen pertenecer a planetas financieros completamente distintos. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta del millón. ¿Por qué las diferentes generaciones creen casi por instinto que las demás están completamente equivocadas en sus finanzas? Donde unos ven una imprudencia absoluta, otros ven la única salida lógica posible. Y donde unos ven un estancamiento por puro miedo, otros ven simple y llana supervivencia. Es decir, existe un muro de incomprensión enorme, casi infranqueable, entre las distintas épocas. Bueno, aquí está la clave para entender este choque. Los hábitos financieros no son, en absoluto, defectos de fábrica o rasgos de personalidad innatos. No demuestran que un grupo sea por naturaleza más perezoso o más indisciplinado o más avaricioso. En realidad, son códigos de supervivencia totalmente adaptativos. Es como un software grabado a fuego por las condiciones económicas a las que las personas se tuvieron que enfrentar durante sus años formativos. Ya sabéis, esos 10 o 15 años cruciales de la primera etapa adulta, donde aprendemos, a base de golpes de realidad, qué es el dinero y si realmente podemos fiarnos del sistema. Fijaos en este concepto porque lo cambia absolutamente todo, la gran transferencia de riesgo. Hablamos de un cambio implacable y completamente silencioso que ha ocurrido a lo largo de los últimos 70 años. Un cambio que modificó de raíz cómo la gente debe navegar por la creación de riqueza y prepararse para la jubilación. El riesgo se ha ido moviendo como una marea en una única dirección. Se ha ido alejando poco a poco de los gobiernos y de las grandes empresas para caer con todo su peso directamente sobre los hombros del individuo corriente. Para que nos hagamos una idea del salto espectacular que hemos dado, la sociedad pasó de una era dorada, de pensiones estables garantizadas por la empresa de toda la vida, a una era de planes de jubilación completamente individualizados y ciclos constantes de despidos y reestructuraciones laborales. Con cada paso de esta gran transferencia, el mensaje de la economía era clarísimo. Oye, así funciona el dinero ahora, búscate la vida y adáptate. Y asombrosamente, todas las generaciones hicieron exactamente eso. Se adaptaron a las cartas que les tocaron jugar. Si miramos esta línea temporal, es alucinante ver cómo cada entorno económico fue remodelando de forma secuencial el sistema nervioso financiero de cada generación. Es un viaje súper intenso que va desde el gran boom de la posguerra, pasando por ese cambio brutal a los planes de jubilación ligados a la bolsa en los 80, atravesando el tremendo colapso financiero de 2008 y llegando de golpe a la pandemia y la inflación desbocada de los 2020. Y claro, cada parada en esta historia ha dejado unas cicatrices muy, pero que muy distintas. Sección 1. La generación silenciosa y el trato de posguerra. Estos trabajadores tuvieron la suerte de entrar a una economía de posguerra súper protegida, donde, aunque hoy parezca increíble, las reglas financieras funcionaban exactamente como te las vendían. Era un trato claro y directo. En esta ventana histórica tan específica, presentarse a trabajar y ser leal a una misma empresa toda la vida era algo que se recompensaba de forma totalmente fiable. Disfrutaban de sindicatos fuertes, salarios que no paraban de subir y viviendas baratísimas. Así que, piénsenlo, la frugalidad extrema y la confianza ciega en las instituciones no eran ninguna ingenuidad, eran estrategias de éxito 100% racionales, porque sencillamente el sistema cumplía su palabra. Sección 2. Los baby boomers y el experimento de los planes 401k. Justo cuando esta generación empezó a planificar su futuro, la arquitectura de la vida financiera en Estados Unidos dio un giro radical. La pensión tradicional, la de toda la vida, murió de forma totalmente silenciosa. Esta generación entró en la misma economía prometedora que la anterior, pero, de repente, a gente que trabajaba como profesores, mecánicos o enfermeros, se les soltó la tremenda bomba de tener que gestionar ellos mismos la volatilidad del mercado de valores para poder sobrevivir en la vejez. De la noche a la mañana, sus cuentas de inversión individuales y el valor de su casa pasaron a ser sus únicos salvavidas. Se convirtieron, sin comerlo ni beberlo, en los conejillos de indias de un experimento financiero gigantesco para el que nadie, absolutamente nadie, se había presentado voluntario. Sección 3. Generación X. El suelo desaparece. Aquí el panorama se vuelve bastante más sombrío.
Imaginaos ver en primera fila cómo las instituciones rompen sus promesas solemnes una y otra vez. Primero con el estallido de la burbuja de las .com y luego, ¡boom!, con el devastador colapso financiero de 2008. Vieron literalmente cómo el suelo desaparecía bajo sus pies, justo cuando habían seguido todas y cada una de las reglas al pie de la letra. Bueno, pues este trauma tan repetido forjó una estrategia que podemos llamar pesimismo defensivo. Acumular enormes fondos de emergencia, llegando a guardar hasta un año entero de gastos en efectivo, se convirtió en la forma más lógica de sobrevivir a un sistema que demostró que podía cambiarte las reglas del juego sin previo aviso. Sección 4. Millennials. La promesa rota. A esta generación se le entregó un guión vital muy específico. Endeudarse sin miedo para ir a la universidad era, les decían, la mejor inversión personal del mundo. ¿Y qué pasó? Que se graduaron de lleno en un mercado laboral completamente detonado. Hicieron exactamente lo que se les dijo, pero el dato que veis aquí es una locura. Se encontraron de frente con un aumento del 1200% en el coste de una carrera universitaria entre 1990 y 2020. Todo esto, por supuesto, combinado con unos salarios que, frente a la inflación, se quedaron estancados. Todo el riesgo financiero de empezar la edad adulta se les transfirió de golpe en forma de deudas asfixiantes y trabajos precarios. Pensémoslo detenidamente. Cuando poder comprarte una casa o llegar a tener un retiro cómodo parecen metas matemáticamente imposibles, gastarte el dinero en experiencias inmediatas es una conclusión totalmente lógica. Es lo que pasa cuando ves que tu futuro a largo plazo se evapora en tus propias narices. Si las grandes promesas tradicionales han demostrado ser una ilusión inalcanzable, oye, pues invertir en el presente y disfrutar del ahora se convierte en una adaptación de supervivencia súper racional. No es para nada un simple acto de irresponsabilidad impulsiva, es una respuesta directa a su realidad económica. Sección 5. Generación Z. La era del casino de bolsillo. Los más jóvenes han crecido, literalmente, sobre los escombros de todas estas crisis económicas acumuladas. Han heredado una economía súper volátil y un mundo plagado de aplicaciones de trading diseñadas con algoritmos para ser tan adictivas como el mejor videojuego. Por lo tanto, viven con dos creencias en tensión constante. Por un lado, tienen clarísimo que el camino tradicional está roto. Saben perfectamente que el ahorro de toda la vida no rinde nada contra la inflación. Pero por otro lado, esa misma conclusión les empuja a ver los atajos financieros de altísimo riesgo como la única opción matemáticamente atractiva para dar un verdadero salto hacia adelante. Este cuadro me parece súper revelador porque mapea elegantemente esa mentalidad de escasez a través de las épocas. Nos muestra de forma súper nítida qué recursos sentía cada generación que le faltaba dolorosamente. A ver, todos tenemos aversión a perder cosas, claro. Pero fijaos, la generación silenciosa temía perder sus bienes materiales básicos, los boomers su seguridad para jubilarse, la generación X cualquier mínima confianza en las instituciones, los millennials sienten una falta brutal de oportunidades justas y la generación Z, bueno, sienten la presión constante de que el tiempo se les escapa antes de que el sistema entero colapse. Pero ojo que todo esto tiene un lado bastante oscuro, y es que la inmensa maquinaria de la industria financiera observa todo esto y francamente monetiza activamente estos traumas generacionales para vender productos ultradirigidos. El miedo a perder tu dinero vende seguros y rentas vitalicias, la desesperación pura y dura por avanzar en la vida vende préstamos superabusivos, y la esperanza desesperada de dar con un atajo mágico vende esquemas de criptomonedas y supuestas clases magistrales para hacerte rico rápido. Los hábitos financieros al final del día son cicatrices psicológicas y tristemente el modelo de negocio superlucrativo de terceros. Sección 6. Actualizando nuestro software financiero. Entonces, en lugar de andar señalando con el dedo o culpando a la pereza y a la falta de valores de los demás, podemos ver estos comportamientos como lo que son: sistemas operativos obsoletos que se instalaron en tiempos muy difíciles. Y como todo software viejo, la buena noticia es que se puede actualizar. ¿Cómo? Pues paso 1, buscar intencionalmente de dónde viene ese hábito, su origen económico. Paso 2, evaluar con total honestidad si ese instinto sigue teniendo algún propósito real hoy en día. Y paso 3, decidir conscientemente cambiar ese juicio automático que tenemos hacia otras generaciones por una comprensión real de lo que moldeó sus decisiones. Para ir cerrando, pensemos profundamente en cómo los entornos económicos del pasado siguen dictando en completo silencio las decisiones financieras que tomamos todos los días. La próxima vez que veamos un hábito financiero de otra persona que nos parezca totalmente ilógico o absurdo, en vez de pensar que están locos o que son unos imprudentes o unos tacaños de manual, hagámonos una pregunta clave: ¿qué versión exacta de la economía escribió su código de supervivencia? Hasta aquí el análisis de hoy. Ojalá esta perspectiva nos sirva a todos para ver nuestra compleja relación con el dinero de una forma mucho más empática y comprensiva.